Universidad Central del Ecuador, la lingüística y la semiótica en el tiempo. Grupo C, conformado por Valeria Nahuarqui, Marcos Hidalgo, Milena Macas, Diana Minchala, Brandon Sevilla, Valerio Ortiz y John Vega. Autores y fechas importantes. Primera fase, 1816-1916. William Jones investiga sobre la relación del sánscrito con el latín y el griego. August Schleicher se ve influenciado por los evolucionistas de su época y propone el intento científico de reconstrucción del indoeuropeo. Leisken, Brueggemann, Oswald, Delbruck y Paul forman los neogramáticos y se interesan por las estructuras formales y los elementos de formación de la lengua. Wilhelm von Humboldt usa a la lingüística para llegar a establecer una antropología comparada. Hugo Schuchardt escribe en contra de los neogramáticos y desarrolla los niveles de las palabras. Segunda fase, 1916-1957. Ferdinand de Saussure fue un profesor suizo reconocido por la obra Curso de Lingüística General, donde se encuentra la mayor parte de los fundamentos teóricos de las investigaciones lingüísticas europeas de la primera mitad del siglo XX. Charles Bailly fue un lingüista suizo, discípulo de Saussure y fundador de la estilística moderna. También participó en la redacción de la obra Curso de Lingüística General. Albert Szechenyi fue un lingüista suizo, discípulo de Saussure. Hizo una serie de apuntes tomados por él y su compañero Charles Bailly. Círculo de Praga. Wilhelm Mathesius, primer presidente del Círculo Lingüístico de Praga y colaboró en la propuesta de las 9 tesis del primer Congreso de Filólogos Eslavos y con la publicación de la revista El Círculo de Praga. Sergei Karkevsky, estudiante de Saussure, es autor de Sobre el dualismo asimétrico del signo lingüístico. Roman Jakobson se lo considera el fundador de la lingüística y de la fonología. Aporta en el primer Congreso de Filólogos Eslavos. Louis Hjelmslev, lingüista danés, uno de los primeros en la lingüística estructural y el fundador de la glosemántica. Descriptivismo estructural en Estados Unidos. Franz Boas preparó una completa introducción teórica para el estudio de las lenguas amerindias. Edward Sapir escribió el libro Lenguaje en 1921. Concibe la lengua como un sistema simbólico y funcional. Leonard Bloomfield establece las más firmes bases para el desarrollo del descriptivismo estadounidense. Pensaba que el significado no puede incluirse dentro del análisis. Primera fase, 1816-1916. Se han apoyado en las teorías y metodologías utilizadas por las ciencias naturales. La lengua se considera un objeto natural. El sánscrito permitió comparar el latín y el griego con esta lengua, con lo que tenían sorprendentes semejanzas. La actividad creativa de los hablantes se reconoce por primera vez. Cada individuo puede producir mensajes infinitos con el mecanismo finito del lenguaje. Usaban un método de reconstrucción lingüística que se apoyaba en el carácter sistemático del lenguaje. Se sientan las bases para la división del lenguaje en dos aspectos, estático y dinámico. Se forma el idealismo lingüístico que se apoyaba en la importancia del individuo y de la psicología individual. La segunda fase supuso un cambio de rumbo a los intereses de los lingüistas y se encuentran en la descripción de las lenguas en su estado actual. La lengua literaria pasa a ser considerada una variedad y el lenguaje hablado se convierte en el objeto de trabajo de las nuevas investigaciones. Curso de Lingüística General. Libro publicado en París en 1916. Esta obra pretendía recoger y agrupar de forma sistemática las ideas expuestas por el profesor Ferdinand de Saussure. Objetivos: estudiar todas las lenguas posibles tanto desde el punto de vista descriptivo como histórico. Investigar las fuerzas que intervienen de manera universal en todas las lenguas. La lingüística debe deslindarse y definirse ella misma. Inicios del triunfo de la revolución. Estructuralismo es un conjunto de elementos conectados con diferentes relaciones. Es por eso que se llama símbolo lingüístico a todos los signos orales que componen una lengua. Método de trabajo. Existen dos métodos para el investigador. Método inductivo necesita puntos de partida teóricos. Método deductivo requiere verificar la teoría en su adecuación. Análisis cultural. En la investigación de las lenguas naturales, los lingüistas tienen la posibilidad de tener en cuenta el sentido como parte integral de la lengua. El estructuralismo lingüístico es un claro descendiente de las teorías científicas decimonónicas. Las escuelas del estructuralismo
El uso de determinados criterios o las metodologías basadas en la clasificación de los elementos pueden dar la impresión de que se trata del pensamiento teórico muy diferente. El método científico empleado, sea de tendencia preferentemente inductiva o deductiva, debe ir incluido el significado o el uso de la distribución. Ahora hablaremos acerca del Círculo Lingüístico de Praga. Se funda en 1926 y trabajan principalmente sobre las lenguas eslavas. Como principales aportes teóricos, tenemos que publican la revista Trabajos del Círculo Lingüístico de Praga y también presentan 9 tesis en el primer Congreso de Filólogos Eslavos en 1929. Círculo Lingüístico de Copenhague. Se elabora la doctrina de la glosemática, que es una teoría combinatoria de glosemas o rasgos fonológicos y semánticos no analizables lingüísticamente, creando una teoría del lenguaje que formule sus principios, exponga sus métodos de análisis y determine los procedimientos de trabajo. Dentro de esta teoría se plantean 3 tipos de dependencias o relaciones entre sí. Relación de independencia se establece entre 2 elementos lingüísticos mismos que están relacionados mutuamente. Relación de determinación que se establece entre 2 elementos lingüísticos en los cuales el primero necesita la presencia del segundo, sin embargo el segundo no necesita la presencia del primero. Y relación de constelación que se establece entre 2 elementos lingüísticos mismos que no necesitan estar relacionados mutuamente. Estas relaciones se denominan funciones y los términos de cada una de sus dependencias funtivos. El descriptivismo estructural de Estados Unidos continúa con la utilización de los métodos de carácter inductivo. El fin del estudio lingüístico es describir una lengua, clasificar sus elementos y establecer sus relaciones. Según Charles Hockett, la compleja estructura de una lengua se considera compuesta por 2 tipos de subsistemas, sistemas centrales y sistemas periféricos. El triunfo de la revolución, la gramática generativa. La teoría generativa supone el abandono de los métodos inductivos. Chomsky considera que la lingüística debe superar el estudio de la descripción y debe pasar a una nueva situación, la construcción de modelos de predicción. En el pensamiento de Chomsky, un punto básico es la creatividad del hablante como la libertad creadora. La teoría de Chomsky engloba de una manera armónica todos los niveles que tanto preocupan a los estructuralistas y presenta un carácter completo. El texto hace referencia al signo en la dicotomía de lengua y habla de Saussure. La lengua es el sistema de signos que forman parte del lenguaje y que todos los hablantes de una comunidad lingüística poseen, mientras que el habla es la realización en cada acto de este conjunto de signos. Saussure dice que los signos están compuestos por el significado y el significante. Por un lado, el significante es la huella psíquica que en el cerebro de un hablante une determinado conjunto de sonidos con un concepto. Este conjunto se llama significado. Los signos lingüísticos presentan propiedades básicas como la arbitrariedad y el carácter lineal del significante. Ejemplo: significante, árbol; significado, conjunto de ramas que nacen de un tronco de madera y pueden contener flores y frutos. Círculo Lingüístico de Copenhague, glosemática. En este círculo el signo lingüístico está definido como la unidad construida por la forma de expresión y la forma del contenido. Ahora les hablaremos de algunas de las principales tesis que presentó el Círculo Lingüístico de Praga. La primera recoge la idea de Saussure de tratar a la lengua como un sistema, pero le añade una nueva característica, la funcionalidad. Trubetskoy y Jacobson centraron sus esfuerzos en el estudio del significante en las lenguas naturales y encontraron que los elementos mínimos de la fonología son los fonemas, y estos se dividen en consonantes, vocales, sonoridad, nasalidad y oclusividad. Además, también encontraron que existen otros elementos lingüísticos, los conocidos como prosodemas. En la tercera de sus tesis, al hablar acerca de la funcionalidad de la lengua, se diferencia a la lengua literaria de la lengua popular y a la lengua poética de la lengua de comunicación. En el descriptivismo estadounidense, ven a la lengua como un complejo sistema de hábitos manifestados en una serie de emisiones que los reflejan y dependen de ellos. En la gramática generativa, la lengua es percibida como un mecanismo de medios finitos capaz de crear mensajes infinitos. Relación entre la lingüística y la semiótica. El concepto de lingüística nombra aquello que pertenece o está relacionado con el lenguaje. Esta palabra también permite hacer mención a la ciencia que tiene a la lengua como objeto de estudio. En cambio, la semiótica se suele concebir como la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación.
Ambas implican una comprensión más honda del lenguaje, de lo que normalmente concebimos de manera inconsciente. Muchas gracias por su atención.